Muy buenas tardes, comunidad universitaria y autoridades que nos acompañan esta tarde. Les doy la más cordial bienvenida al Seminario Permanente de Políticas Públicas. En Presidium nos honra con su presencia el doctor Enrique Cabrero Mendoza, director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno. La doctora María del Carmen Pardo López, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas. El doctor Sergio López Ayón, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas. El doctor Gerardo Romo Morales, moderador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Enrique Cabrero Mendoza. Gustavo, ¿quieres darnos la bienvenida, por favor? Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Primeramente, comentar que para la Universidad de Guadalajara y para el CUSE en particular, es un honor darles la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de lo que se ha denominado el Seminario Permanente de Políticas Públicas del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Se trata de un punto de encuentro de las ideas, de la innovación, para poder explorar cuáles son los paradigmas centrales sobre las políticas públicas y el impacto de estas hacia la sociedad. Y me da muchísimo gusto ser testigo de la participación en este seminario de una distinguida profesora, investigadora, la doctora María del Carmen Pardo, quien hoy se inaugura en una etapa muy productiva de colaboración con la Universidad de Guadalajara a través de este Instituto de Investigación, y por ello pues refrendarle a nombre de la Universidad de Guadalajara y del CUSEA, doctora, que esta es su casa, que una de las inquietudes fundamentales que tenemos es precisamente lo que está haciendo el doctor Enrique Cabrero, es crear una red de investigación a nivel nacional y que pueda finalmente poder tener incidencia en las políticas públicas. Muchas gracias, doctora, y también no puedo dejar de darle la más cordial de las bienvenidas a Sergio López Ayón, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, y bueno, pues quien ha tenido un gran desempeño en instituciones de talla nacional e internacional, como lo fue en su momento el CIDE, y con quien también efectivamente existe el interés de poder desarrollar una agenda muy ambiciosa en torno a los temas que justo se van a abordar en este seminario. También agradezco a Gerardo Romo Morales, quien en esta ocasión va a moderar este seminario permanente que va dirigido a profesoras y profesores investigadores, que va dirigido precisamente a la comunidad académica de la Universidad de Guadalajara, y por eso me da mucho gusto en esta tarde, en ese seminario, tener a notables personalidades que no terminaría de nombrarlas en este momento, pero tampoco no puedo ser omiso en decirle al señor vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, al doctor Héctor Raúl Solís, gracias por estar aquí presente en esta tarde. Su compromiso con la ciencia y con el conocimiento le compromete a venir ahora con esta figura de respaldo institucional a este gran proyecto encabezado por el doctor Enrique Cabrero. También agradecer al doctor Mauricio Merino, a Jorge, a David Gómez Álvarez, en fin, perdón que no nombre a todas y a todas las personalidades que nos acompañan en esta
tarde. Y bueno, muy especialmente ustedes jóvenes, ustedes tienen un gran compromiso con la sociedad y justo este tipo de seminarios nos van a permitir reflexionar sobre los grandes retos y desafíos contemporáneos y yo hago votos porque la Universidad de Guadalajara siga cumpliendo con ese compromiso social, que sea la universidad pública en la que se puedan discutir de manera abierta las ideas, en donde la crítica constructiva pueda propiciar nuevos enfoques para tomar decisiones desde otras trincheras y no permitir de ninguna manera que de manera unilateral se pueda sesgar o cercenar el derecho que tenemos a la libre expresión de las ideas, al debate abierto, al debate informado, al debate razonado para seguir construyendo una mejor sociedad, que ese es precisamente uno de los grandes fines de esta universidad, una universidad que se ha identificado o se ha caracterizado en los años recientes desde la defensa de la autonomía misma como universidad, a defender los valores más trascendentes de una sociedad. En este caso tiene que ver con las libertades públicas, la democracia, el Estado de Derecho, el desarrollo económico sostenible, en fin, no me largo más porque me pidieron solamente dar un mensaje, así que simplemente nuevamente agradecerles y reiterarles, doctor Enrique Cabrero, que en la universidad y en CUSEA tendrán siempre el respaldo de las autoridades para cumplir los grandes objetivos que se ha marcado el instituto en esta nueva época. Así que pues felicidades y muchísimas gracias. Reiteramos la presencia de las autoridades que nos acompañan esta tarde. Le cedo el uso de la voz al maestro Gerardo Romo Vargas, moderador de este seminario. Para servir. Gracias. Bueno, la verdad me siento muy honrado de estar en esta mesa con personas que admiro y que tienen una trayectoria académica tan importante. La verdad para mí es un gusto y lo agradezco la oportunidad. También me da mucho gusto que el instituto a través de este seminario tenga esta respuesta a la convocatoria que hacemos para tener discusiones académicas que creo que son importantes, que siempre la universidad valorará, fomentará, promoverá que las discusiones sean así, o sea, que tengamos la oportunidad de discutir entre todos cosas que son importantes. En este caso, hablaremos de la administración pública 2018-2022, continuidad o ruptura es el tema de la mesa, y para esto iniciaremos la discusión con la participación de la doctora María del Carmen Pardo y del doctor Sergio López Ayón. La doctora María del Carmen Pardo es, como ya lo dijo el señor rector, profesora invitada del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara en este momento. Ha sido profesora investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, donde fundó el programa de licenciatura en Política y Administración Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha sido consultora para organismos internacionales como Naciones Unidas y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Ha sido y es miembro de diversos consejos editoriales. En cuanto a su formación, es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es también doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de París II. Sus temas de investigación abarcan a la administración pública en general y los procesos de modernización administrativa, descentralización, servicio de carrera, gobierno local, transparencia y rendición de cuentas. Tiene varios libros y artículos publicados y tiene amplia experiencia docente en diversas instituciones de educación superior, públicas y privadas. Doctora María del Carmen, bienvenida y muchas gracias. Por su parte, el doctor Sergio López Ayón
Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su maestría en Sociología del Derecho y Relaciones Sociales en la Universidad de París II. Es profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigaciones y Docencia Económica CIDE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor de varios libros y ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros, tanto en México como en el extranjero, en materia de sociología del derecho, derecho a la información, poder judicial, derecho económico, internacional y regulación. Actualmente realiza una estancia sabática en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, también bienvenido. Bueno, estos son nuestros dos ponentes del día de hoy, los cuales iniciarán la discusión. Vamos a tener un formato que es más o menos el clásico. La doctora va a iniciar con una participación de 25 minutos. Van a estar aquí dialogando con el doctor López Ayón. Y en la segunda parte, los 25 minutos restantes que sigan, el doctor López Ayón iniciará la discusión y estaremos conversando a partir de lo que vayan ellos señalando, ¿no? En cuanto concluyan estas participaciones, abrimos la discusión para todos los participantes cuando lo decidan, ¿no? Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, rector, por su bienvenida. Me siento muy contenta de haber sido invitada por Enrique Cabrero para venir de vez en cuando a Guadalajara a trabajar en el instituto. Siempre que vengo me encuentro con caras más que amigas, con colegas queridísimos de mucho tiempo atrás, con exalumnos que de pronto se vuelven colegas también míos y de la misma edad, entonces ya somos todos iguales. Muy agradecida con Enrique por esta oportunidad de venir también el día de hoy a platicar con ustedes. Sergio y yo hemos venido tratando de analizar qué es lo que le está pasando a la administración pública a partir de la llegada del actual gobierno. El tema administración pública, en mi caso, y también en el de Sergio, pero desde otra perspectiva más jurídica, ha sido pues casi una obsesión, porque creo que es un instrumento que no es reemplazable, que es vital para que los gobiernos puedan... Sí, perdón. Soy chaparrita, ¿verdad? Para que los gobiernos puedan hacer su trabajo. Creo que es algo imprescindible y que no es tan fácilmente, no se puede borrar tan fácilmente del escenario político y menos del escenario político administrativo. Entonces voy a platicarles muy rápido de algunos antecedentes que tienen que ver cómo habían ido enfrentando los anteriores gobiernos el tema de tratar de tener una administración pública mejor, con énfasis distintos que tuvieron que ver con programas, proyectos, propuestas también distintas y que se fueron acumulando a lo largo de varias décadas hacia un rumbo que era justamente tratar de lograr una administración pública mejor. ¿Cuáles son estas vías, digamos, estos caminos recorridos en los que se fueron ofreciendo algún tipo de resultado? Claramente fiscalización, regulación, profesionalización y transparencia y rendición de cuentas. Digamos, son 4 de los muchos senderos que se pudieron haber recorrido para tratar de tener una administración pública, insisto, mejor. ¿Qué tipo de resultados se fueron obteniendo? Son resultados desiguales. Hay áreas en las que la modernización, por llamarla de alguna manera, o la reforma administrativa sentó de mejor manera sus reales, se pudieron ir obteniendo mejores resultados. Caso concreto que está muy estudiado por colegas míos que están aquí sentados, como Mauricio, fiscalización, el tema de presupuesto también. En el tema de presupuesto se hicieron esfuerzos importantes, contabilidad, aparece la Auditoría Superior en el 2000, por ejemplo, que fue un paso importante en términos de fiscalización y lo que después hemos entendido
por rendición de cuentas. En transparencia, bueno, aquí está uno de los actores también, se hicieron esfuerzos muy importantes, más de carácter normativo que real. La distancia entre la norma y la realidad se ha ido profundizando conforme la norma se fue haciendo débil, por no decir que casi desaparece de la escena en la toma de decisiones, sobre todo a nivel del ámbito ejecutivo de gobierno, cosa que es realmente preocupante, porque si no tenemos un marco regulatorio que norme el desarrollo social, pues muy difícilmente podemos tener comportamientos a la altura de lo que la sociedad nos está exigiendo. Este es uno de los asuntos que está en la mesa y que estamos tratando de analizar Sergio y yo y otros colegas en ese grupo. En las 3 décadas anteriores a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo incluso programas específicos dedicados a la modernización administrativa. Algunos piensan que esto de la modernización administrativa es un término muy chocante, pero a mí no me parece chocante, a mí me parece que es muy útil como recurso para entender que eso es lo que se quería hacer con la administración para volverla ese instrumento responsivo frente a una sociedad que también ha aumentado sus demandas y no solo aumentado, sino complejizado sus demandas. No son las mismas demandas que enfrentaban los gobiernos en la década de los 70 o de los 80, cada vez las demandas son más complejas, ¿no? A nivel licenciatura, yo ponía un ejemplo, que seguramente los que están aquí sentados me lo han de haber oído 14,800 veces, pero lo vuelvo a repetir. Nosotros cuando estudiábamos administración pública, mi generación, el sector infantil era un sector donde estaban los niños a los que había que atender desde el punto de vista de la perspectiva gubernamental. Ese niño se desdobló y ahora es un niño que no ve, que no camina bien, que tiene dificultades de motricidad. Entonces, la demanda para atender a ese niño se volvió muchísimo más compleja y muchísimo más, o sea, de una densidad mayor. Entonces, ya el gobierno tendría que estar haciendo un esfuerzo redoblado para atender, digamos, a ese niño que se desdobló en muchos niños. Hubo programa, el programa Señero es el del gobierno de Ernesto Zedillo. Después aparece el programa también, en el caso Fox hubo varias iniciativas que tuvieron y que apuntaban hacia esto, la agenda de buen gobierno y todo lo que se trató como tema de innovación, ¿no? En el caso de ese gobierno. Después vino el programa del presidente Calderón y también el programa del presidente Ernesto Zedillo. Los cambios lo que procuraban era justamente tratar de tener una administración, insisto, más responsiva. ¿Qué ocurrió en el momento de la llegada del actual gobierno? Lo que yo he identificado es que esta tendencia hacia estos mejores propuestas para tener una administración mejor, en la agenda del actual gobierno no cabe. O sea, no hay un interés particular por contar con una administración pública sin adjetivos. Sencillamente es absolutamente prescindible porque el impulso, sobre todo del Ejecutivo, es hacer muchas de las cosas que hacía la administración él directamente a través de agencias que se han beneficiado presupuestalmente en contra de otras que han ido perdiendo presupuesto porque no son de las prioritarias para apuntalar una estrategia político-electoral claramente. Entonces, en nuestra investigación aparece de manera muy beneficiada la Secretaría del Bienestar. Desde el punto de vista de la contratación de funcionarios, también aparece muy beneficiada porque hay contratación de eventuales en una cantidad bastante significativa, cosa que no le ocurre a otras secretarías que en la estrategia del actual presidente no están ocupando un lugar prioritario.
Entonces, hay un desbalance muy importante en términos de eso. Nosotros, a la conclusión que hemos ido llegando, es que no hay ahorro, hay reasignación de recursos. Y esa reasignación tiene un claro propósito: favorecer áreas y desfavorecer otras que pues no son tan importantes. O sea, la administración pública es un conjunto de estructuras, pero no solo de estructuras, de funcionarios que están haciendo su trabajo lo mejor posible. Y estos funcionarios, al parecer que no son requeridos, están siendo enviados o a sus casas mediante procesos, digamos, de levantamiento o cancelación de plazas, o castigo en términos de salarios, o quitándoles, digamos, algún tipo de beneficio, como puede ser, por ejemplo, el seguro de gastos médicos. Entonces, la administración se va haciendo más compacta, pero no porque se busque que sea más eficiente, sino porque se busca que esté lo que queda o lo que es útil para un propósito muy concreto, como el que se está buscando para poder, digamos, o ganar las elecciones en el 24 o convertirse, digamos, en esta suerte, va a sonar muy horrible, pero así es, como de Santa Claus, que es el que da y quita, digamos, desde un punto de vista mucho más caprichoso que lo que exige un comportamiento estructural como el que se va desarrollando en una administración pública profesional. En el tema de la profesionalización, uno de los recursos fundamentales para lograr una administración profesional es el servicio de carrera. Llegamos, lo saben mis colegas y los exalumnos, y Sergio sin duda y Enrique, llegamos tarde a esa posibilidad, pero con todo era un recurso que hubiera permitido contar con profesionales que además entraban porque tenían una característica que los distinguía del resto de los humanos, que era mérito en términos de alineación entre perfil y puesto. Solamente a través del mérito puedes ir ocupando esos cargos. No hemos encontrado otra fórmula mejor. Tienes que saberle a la técnica que requiere la COFEMER para poder trabajar en la COFEMER. No puedes llevar a tu compadre. A los compadres ya los habíamos llevado antes y hubo áreas en las que a lo mejor el compadre aprendió y se desarrolló y fue capaz de enfrentar el reto de la complejidad, pero muy probablemente mis compadres desde luego que no hubieran dado el ancho, ¿no? Y muchos otros compadres o vecinos o amigos tampoco. Entonces, no es algo accesorio, es algo muy importante poder incorporar a esos funcionarios porque demostraron tener la formación, la capacidad y el compromiso de poder trabajar sirviendo a una ciudadanía que, como digo, es cada vez más exigente. Entonces, ese tema de la profesionalización no se logró, digamos, el mejor resultado hasta que se fue el presidente Peña, pero se había avanzado bastante, por lo menos en suponer que teníamos ese recurso y que en algún momento podíamos haber integrado a esos funcionarios que casaban muy bien su capacidad con las exigencias del puesto. No es un tema prioritario en el actual gobierno. Claramente sí hay, digamos, este impulso de privilegiar la lealtad sobre la capacidad. Y a lo mejor para los equipos políticos muy cercanos esto es un atributo importante, pero hay áreas de complejidad técnica donde eso no solo no puede ser un atributo importante, sino se convierte en un grave problema, porque esa lealtad que sí está probadísima, porque estudiaron en la primaria juntos, se subieron en la misma bicicleta y compartieron a la misma novia, no les va a servir para poder hacer la cantidad de procesos complejos que está requiriendo sobre todo algunas áreas de la administración pública. Y eso es algo que estaba en la agenda y que se ha ido perdiendo y diluyendo. Profe, ¿quieres decir algo hasta aquí o ya me sigo? Es que si se me dejan hablar, aquí nos quedamos hasta las 8 de la noche, ustedes saben. Pero bueno,
digamos, la retórica, el discurso, austeridad, combate a la corrupción. Austeridad ya hemos visto que no hay tal, porque si hubiera austeridad, hubiéramos empezado por tener ahorros. Esos ahorros no aparecen, por lo menos en un clavado que hicieron estos jóvenes que le saben muchísimo a la búsqueda esta, de cómo está la distribución del presupuesto y cómo se gasta. Para empezar, en la distribución del presupuesto ya el Congreso opina tarde y mal y poquito, que también es una cosa grave, porque habíamos también empezado a tener un legislativo poderoso, fuerte, pujante, que eventualmente, si había algún exceso de parte del Ejecutivo, le podía corregir la plana, sobre todo en términos de distribución presupuestal. Eso se está acabando, por lo menos en estos 2 o 3 últimos años. Entonces, lo que hay, como les digo, más que distribución, hay reasignación. Pero en esa reasignación no aparece el ahorro y por lo tanto tampoco aparece la austeridad. Segundo tema, que es una bandera muy importante del actual gobierno, combate a la corrupción. Se había diseñado un sistema nacional anticorrupción que podía haber sido el instrumento, bueno, al que le hubieran tenido que apostar y que fortalecer de todas las maneras posibles, porque tenía justamente como telón de fondo el hecho de que la corrupción era uno de los asuntos que realmente preocupaban y que había que resolver. Ese sistema o ese diseño del sistema quedó en garrot semeai y no ha habido manera de empujarlo para que realmente al operar pudiera estar tratando de impedir, digamos, actos ilegales o incluso temas fuertes de corrupción. Eso no ha sucedido tampoco. Entonces, las decisiones del actual gobierno se enmarcan en una suerte de desprecio por la administración pública y por sus funcionarios. Si los funcionarios del gobierno no son los mejores aliados de quien encabeza ese gobierno, no sé quién pueda ser el mejor aliado de ese gobierno. Son sus funcionarios a los que el presupuesto federal les está pagando, los presupuestos estatales les están pagando su sueldo. Esos son sus aliados naturales. Ese es un asunto. Señalar también que la ineficacia tampoco ha sido un tema en el que el actual gobierno se haya centrado y preocupado. Funcionan las cosas un poco por inercia, otro poco por énfasis en algunas cosas que sí interesan que se hagan bien, y hay mucha ineficiencia que golpea a los ciudadanos de a pie. Pregúntense lo que es obtener una licencia, sacar un permiso, hacer un trámite en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era como la joya de la corona y que todo funcionaba más o menos bien. Ahora ya no es así, entre otras cosas porque se fueron saliendo los funcionarios que conocían la materia, que conocían procedimentalmente qué había que hacer, y se fue reemplazando por funcionarios que acababan de entrar o que no tenían el conocimiento suficiente de lo que se hacía en esa agencia o en esa secretaría. Y una creencia ciega también, sin diagnóstico, que es algo que he insistido mucho, el otro día lo dije a propósito del sistema electoral también, sin diagnóstico, sin evidencia, sin pruebas, que la administración estaba funcionando muy mal y que era toda corrupta. Eso no es cierto. Los que son funcionarios públicos saben que descalificar de esa manera tan completa el trabajo que hacía la administración pública, por lo menos a nivel federal y también estatal y municipal, no es algo que se corresponde con lo que realmente pasa. ¿Cuántos funcionarios conocen comprometidos con su trabajo? Muchísimos. ¿Cuántos funcionarios no tienen horario, no tienen familia, comen media torta, se van súper tarde? Ese es digamos, el diario y cotidiano de lo que acontece en nuestra administración pública. Bajo esta retórica de austeridad y combate a la corrupción,
lo que ha sucedido, que también lo hemos documentado, es que se centralizan y se han centralizado brutalmente las decisiones. Lo que se había medio logrado de descentralizar va para atrás y hay una reversa impresionante. Concentración en la ejecución del gasto, como les comenté, ampliación de las reasignaciones presupuestales, un poco escogiendo quiénes ganan y quiénes pierden en esa reasignación. Eso está complicando la actuación cotidiana de la administración. Por ejemplo, hay una clara intención de descuartizar a los niveles medios que operan en la administración pública. Si ustedes suprimen esos niveles intermedios, lo que hacen es que el tramo de control se vuelve a ampliar muchísimo y entonces ese nivel intermedio que resolvía y cuyo tramo de control no era tan largo porque tenía 3 o 4 o 5 agencias debajo de él, ahora tiene 20. Y de esas 20 a lo mejor le va a quedar 10 porque ya 10 ya no están. Pero esos ya no están, son los que le sabían al asunto. Entonces ahí la complejidad es mayor. Quitan los niveles intermedios de la operación cotidiana de la administración pública y no necesariamente los están sustituyendo por gente capaz que sí entiende, digamos, la operación de esa agencia. Y el último asunto es que están claramente debilitando al servicio público. Si se había atorado el tema de la profesionalización y se había desdibujado los esquemas de carrera, ahí hay claramente un embate para suprimir estos esquemas, como pasa en el Instituto Nacional Electoral, que bueno, es ya el ejemplo de todo el embate frente a un rendimiento relativamente exitoso en términos de resultados. Y el último asunto que quisiera platicarles es el de cederle a las Fuerzas Armadas gran parte del trabajo que hacía la administración pública. O sea, ¿en dónde estamos parados? Si nuestros militares van a estar repartiendo medicinas, ¿cuál es el margen que les queda para hacer lo que realmente saben hacer y lo saben hacer muy bien? Están ocupadísimos repartiendo medicinas, están ocupadísimos atendiendo puertos, atendiendo aduanas, atendiendo aeropuertos, cuidando la seguridad de los ciudadanos que utilizan el metro. Eso tendría razón de ser y tendría cierta lógica frente a resultados muy contundentes de fracaso o de malos resultados, y también de haber probado que la participación de las Fuerzas Armadas haciendo estas tareas civiles es muy buena, es relevante, es aplaudible, lo hacen perfecto. ¿Dónde está el diagnóstico? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia de lo que está sucediendo en términos de haber cedido gran parte de la tarea civil que hacía la administración pública a las Fuerzas Armadas? Bueno, yo aquí me detengo. Quedó abierta. No les dije que si querían interrumpirme lo podían hacer, pero pues ya no, ¿verdad? Gracias. Bueno, antes de darle la palabra al profesor Sergio López Ayón, me gustaría también agradecer la presencia del doctor Mauricio Merino. Nos parece importante mencionarlo porque también va a tener una participación como comentarista de las dos participaciones al final de las mismas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, doctor, también por estar aquí con nosotros y comentar al final de las participaciones. Gracias. Ahora sí, doctor Sergio López, por favor. Gracias. Bueno, pues brevemente, muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, que es todo esto que está aquí, todos a los amigos y amigas que aquí están, por la invitación. Decía que agradezco a la Universidad de Guadalajara, que son todas las amigas, todos los amigos, todos los estudiantes que están aquí, al doctor Cabrero, que pues hicieron el honor de invitarnos a
compartir algunas ideas esta tarde. De verdad lo aprecio muchísimo y qué bueno que están aquí. Ahorita ya no voy a dar más gracias para poder platicar, que es la parte importante de esta exposición. La doctora Pardo, prudente que es, bueno, no parece, pero sí es, no insinuó, pero lo puso, es decir, hay una ruptura muy clara de las tendencias que se venían dando con la llegada de la 4T, ¿no? Yo voy a usar la misma idea para decir que hay una ruptura muy profunda en el modelo y en la manera de entender la Constitución, las leyes, el derecho, en el modelo, déjenme llamarle, de la democracia populista, déjenme ponerle este nombre, ¿no? Luego le buscamos uno mejor, ¿no? Y voy a tomar como pretexto para explorar esta idea con lo que sucede en las mañaneras, ¿eh? Que ahí se dice mucho y parece que no se dice nada, pero lo cierto es que en ese mar de dichos, denuncias y divagaciones a veces suceden cosas. Se realizan nombramientos, se revelan planes, se toman o se improvisan decisiones. Y esas palabras del presidente nos permiten entender o revelar la particular concepción que tiene de su cargo, de las transformaciones y de lo que es el Estado mexicano o el Estado constitucional mexicano. Voy a ejemplificar con una mañanera de ese tiempo, pero esto lo podría usar la mañanera de hoy y la de mañana y la de hace, porque es un poco lo mismo, ¿no? En esa mañanera, el presidente López Obrador dijo con toda claridad que la reforma constitucional que había transformado la naturaleza y funciones de la Guardia Nacional, que en esa reforma el mando de la Guardia Nacional debería estar adscrito a las Fuerzas Armadas. Dijo que tenía que haber una relación de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las civiles, entre las fuerzas militares y civiles, no una de subordinación. Y tercero, dijo que esta coordinación se tenía que realizar a través de un consejo. Esto lo dijo fuerte, claro, sin duda. El problema es que esas tres afirmaciones tenían un ligero problema. Eran abiertamente inconstitucionales. Porque aunque el presidente hacía referencia a una reforma que había pasado recientemente en el Congreso, las tres características que él señaló, mando militar, no subordinación a civiles y la existencia de un consejo para coordinar las fuerzas, la coordinación civil-militar, en efecto formaban parte de lo que él como ejecutivo envió al Congreso de la Unión. Era muy probablemente la Guardia Nacional que él se imaginaba en su cabeza, pero era muy distinta a lo que había pasado en el proceso de reforma constitucional y lo que el Congreso había aprobado como reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque el Congreso dijo que la Guardia Nacional era de carácter civil, que estaría subordinada al mando civil y no hay tal consejo, ¿no? De tal manera que lo que estaba diciendo López Obrador era más lo que él se imaginaba que debía de ser que lo que era y había aceptado el Congreso. Y probablemente esto no sería un problema si fuera solamente su imaginación. ¿Por qué? Porque previa a esta conferencia, unos días antes, había emitido un decreto en el que ordenaba que la Fuerza Armada Permanente se dedicara a funciones de seguridad pública, violando con ello lo que había aprobado el legislativo. Esta relación complicada, ¿no?, entre la Constitución, el derecho y el presidente, nos revela que hay algo profundo que ha ido cambiando, o que por lo menos ha ido cambiando en la práctica. Y lo que quiero hacer es muy rápidamente esbozar algunas líneas, algunas características de lo que ha venido pasando, ejemplificarlo con algunos datos, con algunos ejemplos concretos,
y al final proponerles algunas ideas de cómo interpretar todo esto que está sucediendo. Primera característica. López Obrador, desde que arranca, ¿no?, promete llegar a esto que llama la cuarta transformación, ¿no?, que por cierto asimila a 3 momentos fundacionales del Estado mexicano: la independencia, la reforma, la revolución. Les hago notar que estos 3 momentos históricos corresponden a las 3 grandes constituciones de México, la de 24, la de 57 y la de 17. Bueno, uno podría suponer que si él llegaba a proponer una nueva régimen, un nuevo estado, una nueva algo, ¿no?, lo que hubiera normalmente en la lógica tradicional propuesto, pues era una nueva constitución, a través de la reforma o a través de un constituyente o algo. Él al principio dice, yo no voy a reformar la Constitución. Él dice, yo voy a ir muy despacio ahí y voy a privilegiar el gobierno por decretos o por leyes, ¿no? ¿Qué ha pasado frente a esto? Pues resulta que la Constitución sí se ha modificado. En los años que llevamos ha habido 19 decretos de reforma constitucional y cerca de 50 modificaciones, más de 50 artículos reformados a lo largo del periodo. Les voy a decir muy rápidamente en qué. Extinción de dominio, Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa, educación, revocación de mandato y consulta popular, paridad de género, pueblos y comunidades afroamericanas, condonación y exención de impuestos, programas sociales, movilidad, juventud, fuero, reforma judicial, nacionalidad, partida secreta, seguridad privada, y la última, la reforma a un transitorio constitucional que permitió extender el tiempo en que el ejército puede hacer funciones de seguridad pública. Ninguna de estas reformas transforma radicalmente la Constitución. Ni siquiera la reforma judicial a la que le hicieron tanto ruido es una transformación de fondo, de estructura, ¿no? Son reformitas, ¿no?, que van pasando. Sin embargo, hay 3 reformas que no pasaron que sí hubieran implicado una transformación de la Constitución. ¿Cuál es? La reforma eléctrica, la famosa reforma energética, ¿no?, que hubiera transformado el régimen de propiedad de la energía, la reforma en materia de Guardia Nacional, que hubiera generado ya un espacio de militarización constitucional, y desde luego la reforma electoral. Esas 3 las intentó y no lo logró. Pero esto da paso a la segunda característica. Cuando la reforma constitucional no se puede, entonces lo hago por la vía del Congreso. Y no importa que violente la Constitución, lo que hago es que envío leyes, ¿sí?, leyes que van a el Congreso, mayoría simple, la tiene Morena y sus aliados, y a través de esas reformas permite, digamos, adecuar el régimen jurídico a estas condiciones. Este uso de la mayoría parlamentaria para expedir leyes que eludan o ignoren el marco constitucional, pues hay muchos ejemplos, ¿no? La reforma eléctrica, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, las leyes de la Guardia Nacional y, otra vez, el ejemplo paradigmático, el famoso Plan B, ¿no? Como no pudo la reforma constitucional, pues me voy a la reforma legal, no importa que ésta sea claramente. Leyes que por lo demás son técnicamente muy deficientes. Son leyes que están diseñadas para favorecer la discrecionalidad a través de introducir conceptos vagos e indeterminados que facilitan la concentración de decisiones. Mi ejemplo preferido, perdón ustedes, es el proyecto de ley de ciencia y tecnología, que es más parecido a un panfleto, a un rollo, ¿no?, lleno de principios que van de la pluralidad epistémica al diálogo de saberes o el principio de precaución, que quién sabe qué quieren decir, pero que lo que quieren decir es que al final, cuando ustedes van a ser evaluados como universidad, como investigadores o como académicos, si ustedes no cumplen con el criterio de
pluralidad epistémica, ¿no? Entonces, detrás de eso hay simplemente discrecionalidad. Voy a regresar a esto de los principios, ¿no? La austeridad es otro que les gusta mucho y vamos a verlo. Pero si aún eso no funciona, o sea, si el cambio de la Constitución no funciona, si el cambio legislativo no funciona, entonces me voy a la vía administrativa. Y es que cuando quiere hacer algo rápido y pronto, entonces recurre al decreto, al acuerdo o a la instrucción para hacer lo que quiere, ¿no? Y aquí hay muchos ejemplos. Voy a traer 2 o 3. Me llama la atención, por ejemplo, el memorándum que dejó sin efecto la reforma educativa 2013. En un memorándum, que quién sabe qué es eso, el presidente instruye a la administración a dejar sin efecto las leyes derivadas de la reforma administrativa. Eso por sí solo en algún otro país hubiera sido suficiente para fincarle responsabilidad política al presidente, pero no pasó. Mi segundo ejemplo, y puedo darles muchos, el decreto que establece medidas de austeridad. Este decreto constituye uno de los más grandes ejemplos de aberración jurídica de la historia constitucional de México. Porque lo primero que habría que decir es que era un decreto que no decretaba absolutamente nada. Lo que hacía era transcribir palabra por palabra el discurso del presidente en la mañanera. Eso fue lo que es, ¿no? Y este decreto, que no era decreto, proponía, así decía, proponía, entre comillas, una serie de medidas que excedían con mucho el ámbito de competencia del presidente. Se decía que habría una reducción voluntaria, comillas, de hasta 25% de los salarios de los altos funcionarios, que se suprimían los aguinaldos, que iban a desaparecer 10 subsecretarías sin cambiar la ley, que no se ejercería el 75% del presupuesto disponible de ciertas partidas, como si todo esto fuera posible, ¿no? Que se crearían 2 millones de empleos con los ahorros que se generarían, ¿no? Todo esto era el decreto. Ahí está, pueden consultarlo en el diario oficial si tienen dudas, ¿no? Y llegado a este punto, pues lo que queda muy claro es que el decreto está mucho más cerca del pensamiento mágico que de la racionalidad jurídica. Pero si esto no fuera poco, el decreto cerraba con una fórmula genuinamente enigmática. Cito: este decreto se convertirá en una iniciativa de ley que estoy enviando con carácter de estudio prioritario y en su caso de aprobación inmediata a la Cámara de Diputados, ¿no? Esto luego se convirtió en ley de austeridad, que es otra ley que valdría la pena analizar, pero no tengo tiempo de hacerlo ahorita, me voy un poco más rápido. Y así hay centenas de decretos con estas características. Simplemente traigo a la mesa el acuerdo para el uso de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, que fue un decreto muy controvertido, ¿no? Porque en la opinión de muchos, entre ellos yo y otros colegas, es un decreto que claramente violenta lo que la Constitución le permitía hacer. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, nos dice que más allá de los problemas de carácter técnico, de competencia, de fundamentación, lo que revela es la insistencia de un presidente por rechazar cualquier límite a su poder. ¿Por qué? Porque la construcción constitucional del Estado constitucional de Derecho lo que suponía era cómo disciplinar el ejercicio del poder y cómo construirlo a partir de lo que nosotros en la jerga jurídica llamamos el principio de legalidad, ¿no? Es decir, una autoridad puede hacer solamente aquello que le está permitido y acotamos entonces el ejercicio de la autoridad. Ese concepto claramente es desechado, ¿no? Y es convertido en lo que importa es la justicia, no el derecho, ¿no? Ahí está la clave de interpretación. ¿Qué justicia? La que yo o lo que yo considero justo y que traduce la voluntad popular, ¿no? No ya a través del legislativo, sino a través de la cabeza del ejecutivo.
Entonces, esta relación entre derecho y poder, la verdad es que también habría que decirlo, y era un poco en la lógica que Mari Carmen, siempre ha estado presente en la realidad política jurídica mexicana, ¿no? O sea, nunca ha habido un espacio muy, muy claro, ¿no? Pero habíamos avanzado en esa dirección, habíamos ido construyendo una concepción de legalidad, donde no era suficiente la legitimidad política, sino se tenía que transitar por el cauce de la legalidad. Esto cambia radicalmente con la llegada de la 4T, porque ahí nos movemos a un paradigma distinto, ¿no? Nos movemos, no quiero decir regresamos, porque en realidad la tensión siempre estuvo permanente. Regresamos a un paradigma de concentración de decisiones en el aliento administrativo, de decisiones o digamos, de una aplicación del derecho más como una herramienta de negociación que como un instrumento que norma y que regula, y nos trasladamos más al mundo de los principios materiales, ¿no? Y por eso los principios son importantes en la 4T, porque le dan un contenido, diríamos, a la weberiana de racionalidad material en vez de racionalidad formal, que era el otro modelo. Yo creo que esto nos debe de ayudar a entender que entonces no transitamos en un camino de continuidad, sino en un camino de ruptura profunda, y que está proponiendo una alternativa construida a partir de principios materiales de decisión que de racionalidad. Por eso el derecho se vuelve meramente instrumental. ¿Por qué? Porque cuando me sirve, lo uso. Cuando me estorba, lo eludo o lo cambio, ¿no? Y entonces construyo un elemento. Ahora, todo esto entra en tensión muy profunda, porque el otro modelo no se modificó. El principio de legalidad todavía está en la Constitución. Y habíamos construido instituciones, unas más exitosas que otras, que eran los contenedores. Por esa razón, todo acaba en la Corte o en los tribunales, ¿no? Porque como vamos exactamente en sentido contrario, cada vez que, y van ustedes, no hay ninguna de las decisiones relevantes de la 4T que no hayan acabado judicializadas, vía amparos, vía acciones, vía controversia. Y esto pone una presión brutal en un poder judicial que no está diseñado para actuar como un órgano de mediación política, ¿no? Le exigimos mucho a la Corte cuando no es una institución, y podríamos conversar también sobre esto, que esté diseñada para hacer una función de mediación política. ¿Qué podemos esperar? Pues que esta tensión se siga incrementando, ¿no? Y tiene dos maneras de acabar. Tiene una manera de acabar que es, perdón, con el asalto final anunciado al control del Poder Judicial por la vía fáctica o por la vía de reforma constitucional, nada más que hoy todavía no le alcanza, o por una confrontación muy fuerte de poderes en los que me temo el Poder Judicial va a salir perdedor, dada en este momento digamos, todavía la fuerza política. Y no quiero hacer prospectiva porque no es mi especialidad, pero lo que sí puedo ver es que en 2024, cuando cambie el presidente y llegue un presidente, quizás, o presidenta, va a tener mucho menos fuerza, y vamos a vivir entonces el retorno de las fuerzas vivas enfrentadas en esta confrontación, donde el derecho dejó de tener esta función mediadora para convertirse en una función meramente instrumental. Yo aquí la dejo y abrimos espacio para... Pues, muchas gracias, doctora María del Carmen. Muchas gracias, doctor Sergio. Me parece muy interesante, muy provocador lo que se ha dicho aquí.
Creo que nos queda claro a partir de lo que acabamos de escuchar que efectivamente hay una ruptura en dos aspectos importantes, el que tiene que ver con una tendencia positiva de la administración pública a lograr mayor racionalidad y eficiencia, y por otra parte la ruptura con la manera de entender el derecho constitucional y la democracia, es decir, el lugar de la ley precisamente en los intercambios entre ciudadanos. Entonces creo que a partir de ahí podemos empezar a dialogar. No sé, doctor Merino, si le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Estamos jóvenes y jóvenes. Estamos con dos de los grandes investigadores de este país en estas materias. Por cierto, hay que, con todo respeto, el profesor Romo, creo que se llama usted, sí. Corregirle, porque la profesora Pardo no es NIT3, es emérita, investigadora nacional emérita, y es la única emérita de nuestra disciplina. Entonces es un honor estar. Y digo de paso, además, que el doctor López Ayón, que es bien conocido, fue director general del CIDE, cuando el CIDE era el CIDE, en su último momento, antes de volverse una agencia gubernamental de propaganda. El doctor López Ayón es ahora integrante del comité técnico, allá tú, querido Sergio, que va a seleccionar las quintetas para formar, para ocupar las vacantes de consejeras y consejeros electorales, y quien va a suplir a Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE. Sergio está en ese comité de selección, imagínense ustedes. Y además, pues me da mucho gusto saludar al señor vicerrector y agradecerle a Enrique, como siempre, su gentileza y sus atenciones, que registro con puntualidad, y al señor presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, que está con nosotros, del Sistema Nacional Anticorrupción, que como saben es un gran tapatío, Jorge Alatorre. Bueno, dicho esto, pues muy rápidamente voy al grano. Sí, me gusta mucho así a bote pronto, la clasificación que hace la doctora Mari Carmen Pardo. Primero efectivamente la modernización ha sido suplida por concentración del poder y por ideologización, déjenme frasearlo así. Es verdad, se suspendió todo proceso de modernización administrativa que malamente, lentamente, pero iba avanzando. Y en cambio, esta concentración puso en jaque, por un lado, la relación con los gobiernos estatales y municipales, los ha sometido al control de la presidencia. Por otro lado, ha combatido la intermediación de cualquier naturaleza. Prefiere el presidente que el gobierno de la República tome las decisiones de manera directa y actuar directamente con el pueblo, dice él, sin intermediaciones. Entonces, todas las instituciones que habían creado para facilitar el vínculo con los ciudadanos, con las ciudadanas, han sido prácticamente mutiladas. Y además, todas estas áreas de contrapeso al poder presidencial que fueron especialmente diseñadas para evitar que el presidente metiera mano en la regulación del mercado, en la regulación de las telecomunicaciones, en las elecciones, en la transparencia, en el combate a la corrupción, áreas sensibles de operación del Estado mexicano, con instituciones autónomas, con órganos constitucionales autónomos, pues han sido sistemáticamente vulnerados. Entonces, en lugar de haber una modernización, en efecto ha habido una cancelación de todos esos procesos que durante los últimos años se habían venido gestando con eficacia, con problemas, con dificultades, pero finalmente con eficacia al paso de los años. Llama mi atención que además ha habido este proceso de reducción, en efecto, que ya dice la doctora Pardo, de las administraciones públicas en un gobierno que se dice de izquierda, y que sin embargo recupera una agenda que había
promovido Ronald Reagan o Margaret Thatcher en los años más, como saben, cumbre del neoliberalismo en el mundo. Es de Ronald Reagan la frase según la cual el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema, dijo Ronald Reagan. Y esta misma frase puede ser colocada sin duda en varias de las mañaneras del presidente López Obrador. Entonces, creo que está clarísima la tendencia en ese sentido. En materia de fiscalización, como también advierte la doctora Pardo, ha habido un frenazo también. El último informe de la Auditoría Superior de la Federación, el que acaba de salir relativo al 2021, que estuvimos revisando en un seminario reciente con la doctora Aimee Figueroa, que también está con nosotros, nos dice, por ejemplo, que la gran mayoría de las auditorías, fíjense, se hicieron al gasto federalizado. Más del 80% de las auditorías se han ido al gasto federalizado, es decir, sobre estados y municipios. Y, por ejemplo, en contrapartida, la Presidencia de la República, la Oficina de la Presidencia, que maneja más de 600 millones de pesos, no ha tenido ninguna auditoría, cero. O sea, ha pasado sin ser auditada, sin ser evaluada en ninguna de sus áreas, la Consejería o la propia Presidencia de la República, incluyendo los gastos que supone la operación, por ejemplo, del Palacio Nacional. Parece una bagatela, pero es emblemática de la forma en que la Auditoría Superior de la Federación ha venido reorientando sus prioridades. También es cierto que el Sistema Nacional de Fiscalización no está funcionando. Así como el presidente ha emitido decretos, también el Auditor Superior ha emitido circulares. Las conocemos bien quienes estudiamos estos asuntos, aquí la doctora Figueroa no me dejará mentir, por el cual se suspende la operación del Sistema Nacional de Fiscalización. Es decir, por increíble que parezca, hubo una orden del Auditor Superior para que las entidades de fiscalización de los estados dejaran de hacer su labor de coordinación, de intercambio de información entre sí, para concentrar toda esa información en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación. Y todas las técnicas, dicho sea de paso, de fiscalización que habían venido evolucionando con el paso del tiempo, también han quedado infortunadamente suspendidas. O sea, se ha vuelto una operación básicamente política, de persecución política. Quizás estoy exagerando, me dirá alguien, hombre, no es tanto, también ha habido algunas cosas exitosas, sí, también algunas. Pero, en fin, iba yo a decir, el doctor Cabrero no me va a dejar mentir con esto de la persecución política, echando mano de argumentos administrativos tramposos. En tercer lugar, efectivamente, la profesionalización, como ha dicho la doctora Pardo, está francamente suspendida, es cierto. En un estudio reciente observamos que no solamente no se ha completado el grupo de capacitación, evaluación, revisión de desempeño que ordena la ley del servicio profesional de carrera para la Administración Pública Federal, sino que se ha reducido el número de personas que están en ese servicio profesional de carrera. Ya son un puñadito, 2,270, si la memoria no me traiciona, estoy citando de memoria, o por ahí, son poquititos. Nada, es insignificante porque más del 98%, este dato sí lo tengo en la memoria con claridad, 98% de los cargos de la Administración Pública Federal en estos 4 años se han asignado por dedazo. Es decir, el presidente lo ha fraseado diciendo, prefiere la lealtad, ¿no es cierto?, a la competencia. 90% de lealtad, 10% de competencia, pues ni 10%, porque en realidad es 98% de lealtad. Es impresionante la forma en que la profesionalización ha quedado suspendida. No sobra añadir que el total de los funcionarios públicos que integran el servicio de carrera del Instituto Nacional Electoral y de los soples sumados son 3,329 en total, que es lo que quieren quitar porque dicen que salen muy caros. Pero a cambio hemos detectado 107,000 plazas, 107,000 plazas creadas que no están clasificadas como de honorarios ni como de base, sino otra cosa, aparecen en otras que probablemente son los siervos de la nación. Es decir, ustedes compararán
3.329 que han generado toda una polémica política en el INE y en los soples, que es el servicio profesional electoral, que habrá de ser eliminado hasta en un 85%, con decenas de miles de plazas públicas creadas para operar programas sociales que evidentemente tienen como cometido pues tener trabajo de tierra sin intermediarios para facilitar, dice el presidente, que se llegue directamente hasta las casas. Termino ya para no abusar del tiempo comentando esto que han dicho mis muy admirados colegas. Le combate a la corrupción, efectivamente, el presidente del sistema está presente, me corregiría si me equivoco demasiado. Pronto publicaremos un texto estupendo de él en el Instituto de Rendición de Cuentas, el informe 2021, ya les comentaremos, pero no está funcionando, como ya ha dicho la doctora Pardo. Y tampoco es cierto que no esté funcionando porque hay mejores condiciones de honestidad para el país. No, no es así. Los datos acumulados nos revelan que sigue habiendo adjudicaciones directas en proporciones verdaderamente extraordinarias. 80% de todas las adquisiciones tienen que ver con adjudicación directa, sin mayor explicación. Hay transferencias de miles de millones de pesos entre partidas sin autorización del Congreso, cuyo destino se ignora. Hay una preocupación sincera del INAI. Hace poco discutíamos en otro seminario con Paco Acuña, con quien ha sido comisionado del INAI, fundador del INAI, y nos decía que el nivel de ocultamiento que hay en razón del criterio de seguridad nacional, de todo esto que se le ha transferido a las Fuerzas Armadas, es ya prácticamente de 100%. No se informa de nada en las Fuerzas Armadas, porque aunque responde, no responde a lo que se le pregunta. Y entonces aducen en segunda ronda la seguridad nacional para que todo ese dinero transferido no se ha informado. Imagínense el nivel en el que estamos en el combate a la corrupción, asignando plazas, asignando presupuestos y sin rendición de cuentas. Y sí, creo que lo que ha dicho el doctor López Ayllón es impecable. Estamos frente a un modelo de concentración, en efecto, del poder que pasa por encima de la Constitución y que no solamente, añadiría yo, querido Sergio, eso, sino que desafía la Constitución. Es un poco más grave que eso. Es decir, no solo es la voluntad del presidente por encima de una norma que le obstaculiza cumplir con sus grandes cometidos. Alguien podría convalidar eso. ¿Dije alguien? No, el 40% de la población convalida eso. Esto es lo más delicado. La gente lo ve bien. Todo lo que acabo de mencionar y lo que han dicho mis colegas, muchas personas lo ven bien. El nivel de aprobación del presidente sigue por encima del 50% en todas las encuestas. Y el nivel de intención del voto para el partido del presidente sigue superando el 40% en todas las encuestas. Entonces, todos estos argumentos se ven con simpatía porque es la destrucción del pasado, del viejo régimen, de la corrupción, del abuso, de la concentración del poder, etcétera, que paradójicamente hoy son superiores a lo que se vivió en el viejo régimen. Hay más concentración del poder en una persona, hay más corrupción, y había mucha que en el pasado, y hay mucho menos capacidad de respuesta a los problemas del país. No voy a hacer aquí una relatoría completa, en otro día nos juntamos a hacerlo, pero el listado de problemas de política pública que hay en el país ya es en este momento gigantesco, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de distribución del ingreso, en materia de creación de empleos, suma y sigue. No hay uno, lo repito y lo sostengo, uno solo de las áreas de política pública vigentes en este país que no haya empeorado en los últimos 4 años. Tiene razón la doctora Pardo, la administración pública es un instrumento, pero es el único instrumento que tiene el Estado para afrontar esos problemas. Gracias, querido Enrique, por invitarme. Muchas gracias, doctor Merino. No sé si, doctora Carmen, doctor Sergio, ¿hay alguna reacción a los comentarios del doctor Merino? Si abrimos ¿Abrimos? Ok. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentario. Ah, sí. Sí.
Doctora Elia y enseguida. Buenas tardes, Elia Marún, aquí del CUSEA. Pues me da mucho gusto tenerlas aquí en el CUSEA, mi amiga Mari Carmen, con quien allá en nuestra primera juventud compartimos créditos en la Universidad Autónoma Metropolitana. En fin, es muy agradable verte muy seguido. Ya sabe que ahora te vamos a tener más aquí, igual a nuestro querido colega de la UNAM, dos instituciones a las que pertenezco, el doctorado en la UNAM, egresada del CIDE, cuando efectivamente el CIDE se preocupaba por México, cuando era latinoamericanista, ¿no? Bueno, yo una sola pregunta. Me parece muy bien el análisis, creo que es un análisis muy fundamentado, pero me parece muy abstracto en el sentido de la realidad concreta. Vivimos en un narcoestado, no lo podemos negar. 30%, según muchos estudios o más, del territorio nacional, de sus decisiones públicas están en manos del crimen organizado. Su penetración en la toma de decisiones públicas, en las fuerzas de seguridad, el caso de las aduanas, que 5 rápidos y furiosos que habían armado con el mejor armamento al narco no habían sido descubiertos por esta burocracia profesional de las aduanas, que nos ha llevado a esta guerra sangrienta en la que estamos, una guerra de bajo impacto. ¿Cómo entra todo esto en el análisis de las políticas públicas, en el análisis de la administración pública, de la cual también en muchos años fui estudiosa? Gracias. Gracias, doctora Elia. Por allá hay una participación, adelante. Muchas gracias. Agradecerles la ponencia y toda esta información que nos están dando. Mi nombre es Alfredo Manzano, soy estudiante de la maestría en Ciencia Política, con especialidad en Políticas Públicas. Yo vine este día para escuchar lo que tienen que decir. Me parece que toda esta información que están dando es muy relevante. Veo que lo que tiene este actual gobierno tiene una capacidad muy grande de comunicación. Desde hace más de 18 años es lo que le caracteriza, el hablar, el comunicarse, el llegar a las personas. Yo más bien mi pregunta, y con un tono de reflexión, sería, ¿qué podemos hacer desde la academia para que toda esta información tan valiosa que se está expresando aquí pueda llegar a la ciudadanía? ¿De qué manera la academia puede utilizar los medios que está utilizando el gobierno, TikTok, Facebook, YouTube, para poder darle a la ciudadanía estos otros datos? Los otros datos que está escondiendo el gobierno y que los está maquillando. ¿De qué manera la academia puede incidir en contrarrestar toda esta información o desinformación que viene a partir del poder? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Sí. Sí, doctor Antonio. ¿Alguien más había levantado? Bueno, allá enseguida. Seguimos con el doctor Antonio. Hacemos esta ronda de 3 preguntas, ¿les parece bien? Y luego abrimos de nuevo. Okay. ¿Pregunta? Enseguida te doy la palabra. Brevemente, me gustó mucho la exposición. Nomás si podrían abundar en el tema de qué tanto se puede explicar. Es decir, hay un supuesto atrás de las dos presentaciones de qué tanto la administración pública es neutral cuando llega un nuevo gobierno y quiere cambiar las políticas públicas. Entonces, ¿qué tanto esa burocracia que estaba en esa administración pública es neutral o tiene una posición y qué tanto cuando cambia un gobierno se adaptan a las nuevas visiones del gobierno? O sea, hay una tensión, fricción entre esa burocracia, que también, digamos, hay algunos pensadores que dicen, bueno, las burocracias tienen su propia vida, ¿no? ¿Qué tanto vivimos aquí fricciones entre nuevas visiones de gobierno y una administración pública que tenía muchos años también, bueno, muchos sexenios construyéndose? Gracias. Vamos a contestar estas preguntas si les parece bien y enseguida abrimos otra vez la participación. Muchas gracias por sus preguntas. Elia, tienes toda la razón. Es como el telón de fondo, pero no de fondo, sino de forma y de invasión y de
nos condiciona, nos limita, nos amenaza, etc. El problema para nosotros, y seguramente tú lo sabes, es la información. No hay manera de llegar a la información en términos de quiénes son, qué hacen, dónde están. O sea, tú dices, ahí está una amenaza que entendemos todos que existe. ¿Cómo la incorporas en análisis que están de este lado del escritorio? Porque no pueden estar de otro. Y quiero saber quién es el valiente que va a hacer, por ejemplo, investigación de campo. Como para ir y preguntar. O sea, ¿sí me entiendes? Digo, yo sé que la preocupación tuya la compartimos todos. Porque parecería que estamos hablando de un mundo ideal, ¿no? Donde, pues no, la administración pública no está siendo tomada en cuenta, el derecho está siendo violentado, pero eso está condicionado también por un escenario de violencia cotidiano. Digo, aquí y en todas partes. La última vez que yo estuve en Guadalajara, y me encanta venir a Guadalajara y ahora estoy más feliz, me asaltaron, textual. Cosa que no me había pasado en el monstruo de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Pero eso nos sucede todo el tiempo. Sin embargo, ¿cómo incorporas eso que casi es lo que estaría condicionando todo lo demás cuando no tienes información? Esa sería mi respuesta rapidita frente a una pregunta muy complicada, pero Elia fue así desde que era chiquitita. Hacía las peores preguntas, las más difíciles. Bueno, luego, que es un poco en el mismo sentido del que participó nuestro maestrante. O sea, ¿cómo podemos hacer llegar a la gente, a la ciudadanía de a pie, estos análisis que podrían eventualmente modificar la percepción que se tiene y entonces a lo mejor no sacaría el 60% de aprobación el presidente? Nuestra tarea no es esa. O sea, ese es un problema también nuestro. Para eso están los periodistas que muchas veces hacen investigación periodística que permite hacer boletines, algo como más accesible, más fácil, más rápido. Si nosotros hacemos eso de más fácil, más rápido, nos castigan. Bueno, no nos castigan, pero nosotros tenemos que hacer sesudos análisis que se publican y que te los revisan 14 veces, porque esa es la dinámica de los medios académicos. Entonces, tienes toda la razón. Lo que nosotros hacemos que podía eventualmente tener un impacto y hacer y hasta modificar percepciones, porque aunque digo, la percepción no es la idea concreta, pero es una percepción muy importante, que eso es lo que están levantando en las encuestas y normalmente es lo que se levanta. Podían a lo mejor, como tú dices, ofrecer otros datos y decir, híjole, no está tan bien lo que está sucediendo. Bueno, Toño, gracias. Creo que sí, lo que dices también tiene mucho sentido, pero no sabría cómo plantearte una respuesta que tuviera algún grado de certidumbre. No sé si me explico. Tú me preguntaste qué tan neutral es la administración pública como para que el mandato, digamos, político, cuando llega un cambio de gobierno, no modifique sus procedimientos, o sea, su actuación, su operación cotidiana. Yo creo que tú estarías pensando más en los mandos superiores, que fue lo que hizo, por ejemplo, claramente la señora Thatcher. La señora Thatcher llega a gobernar la Gran Bretaña y le dicen, aquí están estos guapísimos serviciodores de carrera, guapísimos, elegantísimos, que sabían todo. Y ella dijo, con permisito, a mí no me sirven. Y entonces llenó esas posiciones con gente leal a su proyecto político. Pero estamos hablando de los mandos superiores. El grueso de la burocracia británica quedó en sus puestos, muchos eran funcionarios de carrera también, aunque realmente la alta función pública es la que se beneficia de los esquemas de carrera. Eso mismo ocurre en México. Esa capa permanente que nosotros hemos querido siempre profesionalizar, que no se ha podido, esa es una capa que ahí está y que no se quiere ir porque, entre otras cosas, sí asumió un compromiso de servicio público. No nada más están ganando un salario. Y esos
sí están siendo atacados, o porque se les reduce su espacio de trabajo, o porque se les reduce el sueldo, o porque les suprimen las plazas. Entonces, esa burocracia hubiera atendido el mandato presidencial, no porque fuera neutral, sino porque es una burocracia estable que sabe hacer su trabajo y que ahí se va a quedar a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que se buscaba con los esquemas de carrera era que la movilidad se diera para poder ascender en la escala jerárquica y que no siempre estuvieras como jefe de departamento, por ejemplo. Eso, la ley esta que tuvimos no lo logró, que era uno de los propuestos y que es uno de los presupuestos de los esquemas de carrera, porque no nada más es el ingreso por mérito, sino que puedas mejorar tu desempeño, mejorar tus capacidades para que tú también como ser humano mejores y tengas otras oportunidades. Pero insisto, no, la neutralidad como tal, yo creo que tiene más que ver con el compromiso de servicio público de esa burocracia estable que con el hecho de decir voy a hacer distinto lo que hago siempre porque llegó un gobierno de un color diferente, por ejemplo. No en los altos mandos. Eso es lo que se ha modificado, que lo acaba de mencionar Mauricio. ¿Cuántos de esos altos mandos se han visto alterados con la llegada de leales al proyecto político del presidente? Ahora, si hubiéramos podido pensar en el resultado que tuvo la señora Thatcher en los cuantos años que estuvo, porque estuvo como 2 periodos, que fue un resultado relativamente bueno, porque entre otras cosas tomó decisiones muy drásticas para un país también muy conservador como la Gran Bretaña, pero nosotros no estamos en ese supuesto, porque no tenemos esa capa de altos funcionarios formados que realmente estarían respondiendo de manera muy directa al mandato político. ¿Sí me expliqué? Bueno, gracias. Muy breve. Creo que el problema, voy a tratar de englobar las 3 preguntas, es que cuando hablamos de burocracia, servidores públicos, servicio profesional, administración, estamos usando un concepto enorme, ¿no? Y hay una enorme diversidad de funciones, de características, de tipos de organización. Entonces estamos usando una gran generalización. Voy a usar 2 ejemplos. Toda dependencia requiere para operar de adquirir bienes y servicios, ¿no? Desde gasolina hasta papel, lápices y conforme vayas avanzando, cosas mucho más sofisticadas, ¿no? ¿Quiénes hacen esa función? La hacen servidores públicos que son de nivel de jefe de departamento o subdirectores que son los responsables de las áreas de compra, ¿no? ¿Qué pasó? Voy a dar solo este ejemplo. Que alguien decidió que para qué tenías todo ese aparato de funcionarios que sabían comprar y concentras todas las adquisiciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pides que todas las compras se hagan de manera consolidada, bajo unas 2 lógicas, que ahorrabas y que evitabas la corrupción. ¿Saben qué pasó? Se colapsó el aparato de compras gubernamentales. Y fue un decreto. No, fue una reforma de la ley de la administración pública. ¿Sí? Pues colapsó, ¿no? Lo más visible fueron las medicinas, pero pregúntenle a cualquier servidor público si le han cambiado la computadora o tiene sus licencias de software o tiene. Y ese efecto es un efecto que paraliza la operación cotidiana de las dependencias. En el estudio que estamos haciendo con la doctora Pardo, hay dependencias que les quitaron el 90% del gasto operativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no tienen dinero para hacer lo que tienen que hacer. ¿Sí? Segundo ejemplo, un ministerio público. ¿Sí? Y ahí ya brinqué al área de impartición de justicia, ¿no? Pues igual es un servidor público, ¿no? Es un servidor público que si estuvieran profesionalizados, que si estuvieran formados, que si tuvieran condiciones de estabilidad, hoy estaremos en un mundo muy distinto, ¿no? Pero si hay algún área donde no hay rotación, donde hay altísima rotación, donde no hay inversión,
bien hay desinversión en formación de capital humano, no se mantiene ese capital humano, y además están sujetos a una enorme discrecionalidad, tanto en su operación como en sus mandos, nos sorprende que tengamos un problema en la administración de justicia. Y voy a dar el siguiente paso, porque además está imbrincado con el crimen organizado. No de ahorita, tiene muchísimas décadas que esto sucede. O sea, uno no se explica o uno no puede explicar el crecimiento del crimen organizado y de todo lo que sucede si no hay una articulación muy profunda con los aparatos estatales de procuración e impartición de justicia. Y ahora que llegó el ejército, pues peor, ¿no? Porque ya los pusiste ahí donde no los querías tener, en las áreas. ¿Ustedes tienen idea de cuánto se mueven las aduanas de México cada día? Son cantidades enormes, ¿no? De millones. No hay que no, es decir, sobre todo cuando tienes espacios de discrecionalidad tan altos. Disciplinar eso. ¿Cómo lo damos a conocer? Pues ya lo decía la doctora Pardo. Y yo creo que sí se da a conocer, yo creo que hay estudios, hay comunicación. Hay que multiplicarlo, pero voy a poner de ejemplo al doctor Merino y a su equipo, ¿no? Cada año están persistentemente documentando los problemas, y documentando quiere decir datos, estadísticas, números, evidencia de lo que está pasando. Eso es lo que tenemos que hacer desde la academia, ¿no? Ser rigurosos y hacer lo que tenemos que hacer. Ya. Muy bien, gracias. Sí, hay una participación aquí, otra atrás, una al fondo y enseguida abrimos una tercera ronda. ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo soy Froilán Hernández, estudiante del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo. Y mi pregunta va acompañada para una reflexión para todas las jóvenes y los jóvenes que están aquí, ¿no? Que es un llamado a que nosotros tenemos que impulsar que el sistema profesional de carrera exista en todos los niveles de gobierno, en el federal, en los estatales y en los municipales, porque seguramente la mayoría de los estudiantes que están aquí pues están estudiando administración gubernamental o alguna carrera similar, economía, etcétera, ¿no? Entonces, pues, la esperanza de que tengamos un acceso transparente a esos puestos va de la mano con que este tipo de entradas existan, ¿no? Y ante esta reflexión y contexto que pongo, yo le pregunto a los panelistas si tienen identificados cuáles son los mecanismos que evitan que exista un sistema profesional de carrera en todos los niveles de gobierno en México. Esa sería mi pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Ubiarco, soy estudiante de aquí de CUSEA de Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Antes que nada, pues felicitarlos por la ponencia. Todo muy completo, muy complejo. Y solo dos preguntitas, creo, rápidas, pero muy concisas. ¿Hubiera cambiado mucho el rumbo del país con estas tres reformas que no se aprobaron? La militarización, la eléctrica y la electoral. Porque pues todo va de la mano, ¿no? Con el profesionalismo y con el narcoestado que venía comentando la señorita. Hago hincapié porque ¿qué tanto se hubiera cambiado en militarización? Porque sabemos cómo están los índices delictivos, ¿no? Entonces es palpable. En reforma eléctrica para disminuir la desigualdad hasta cierto punto, ¿no? Y la reforma electoral, pues profesionalismo, porque pues muchas veces muchos servidores públicos en cámara alta como cámara baja, pues llegan por plurinominales, ¿no? Y es lo que se trataba de eliminar con esta reforma electoral. ¿Qué tanto hubiera cambiado si se hubieran aprobado estas tres reformas? Y para la señorita una pregunta, si va relacionada al servicio profesional de carrera. ¿Cómo implementarlo? ¿Cómo hacerlo eficaz? Porque pues hay mucha desigualdad en México, muchas carencias y en una de esas es la educación, ¿no?
No muchos alcanzan a este nivel de licenciatura, mucho menos una maestría. Muchos llegan por palancas que hasta se dicen, ¿no? Que si no tienes palancas, pues no puedes entrar a cualquier gobierno. Hacemos mucho hincapié en el nivel federal, pero también en lo que es nivel estatal y municipal, ¿no? Porque los estamos dejando olvidados. No es lo mismo un municipio Zapopan, un San Nicolás de los Garzas, un Monterrey, a un municipio de Oaxaca, de Chiapas, ¿no? Es mucha la desigualdad. ¿Cómo hacer palpable este profesionalismo que pues hace falta en los 3 niveles, no solo en el más alto, ¿no? Y pues agradecerles por su visita. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, antes que nada, voy a hacer un comentario para el estudiante que me antecedió. No utilizar, por favor, lenguaje sexista. Es la doctora, no la señorita. Para iniciar mi participación, quiero agradecer el espacio al doctor Cabrero y a todo el equipo del Instituto de Políticas Públicas y Gobierno. Y también agradecer al doctor Sergio y a la doctora Pardo por esta enriquecedora intervención. Yo nada más tengo 2 solicitudes. La primera, me permito leerla para hacer esto más sencillo. Considerando que ha existido una menor o mayor presencia de la ciudadanía en diferentes temas que ustedes expusieron para esta administración pública, les pediría nos compartan su opinión con respecto a la importancia de la participación ciudadana para la construcción, reconstrucción o evolución de una sólida cultura política en México y la forma en que se ejerce el poder. Y la segunda solicitud es que nos compartan desde su análisis el tópico de la impunidad. Ya que si bien la corrupción es un punto central para el análisis de la administración pública, que también enfatizó el doctor Merino, la impunidad evidente requiere de una mirada hacia la misma. Muchas gracias. Para mí aquí tengo como un déjà vu porque en el 92 mi maestra Elia Marum, en su gran incorporación de lecturas, recuerdo claramente, y todavía la tengo, muy bien ordenada, a máquina escrita y todo, venía un texto de la doctora María del Carmen Pardo. Para mí es un recuerdo muy grato, pero un gran gusto escucharlos. Nada más su opinión respecto de la triple paradoja de que siendo un gobierno que pretendía, se anunció o se vendió como un gobierno de izquierda, en realidad las políticas que está siguiendo están teniendo impactos opuestos a los grupos que favorablemente debieran tener un gobierno de izquierda, amén de que no han emprendido otras reformas que sí tendría un gobierno de izquierda, como una reforma fiscal en serio, redistributiva, etc. La segunda paradoja de que cada política que se les ocurre, porque no diré que la planean, está teniendo siempre los resultados opuestos. O sea, pareciera casi como una maldición de que, bueno, no es una maldición, si no planeas algo no puedes esperar que te salga bien, pero es una paradoja que el propósito que dicen perseguir en realidad logran lo contrario. La política de la pobreza en realidad multiplicó pobres, a menos que el propósito real sea concentrar el poder a quien le deben todo eso. Y la última paradoja ya es más retórica, empezar en que un gobierno que pretendió hacer historia lo va a lograr, pero de una forma que paradójicamente no habría esperado, no habría deseado, porque de que están haciendo historia, yo les digo que es innegable, pero no los envidio. Otra vez, muchas gracias por sus preguntas. Hemos estudiado, me refiero a tu pregunta, bastante por qué la ley que normaba el esquema de carrera a nivel federal no tuvo el éxito esperado. Hay muchas razones y les hemos dado muchas vueltas, está estudiado, analizado, celebrado, criticado de muchas formas. Una fue a lo que se refirió el profesor Merino, el universo que cubría las plazas de servicio de carrera era de entrada, en esos años no lo hubiera yo dicho, ahora lo digo, era ridículo, porque evitaron el
la negociación con sindicatos poderosos y entonces sacaron de esa posibilidad a montones de funcionarios públicos, claramente los profesores, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí ya estaba entrándose a esa posibilidad de manera muy limitada. Luego, ¿quiénes fueron los gestores de ese sistema? Muchos venían de la empresa privada. Yo no tengo nada en contra de la empresa privada, nada. Pero sí hay lógicas institucionales muy distintas. Entonces, los implementadores, si me oyera una profesora que nos corregía todo el tiempo, los implementadores de esa política eran personas que no necesariamente habían tenido experiencia en la administración pública, y eso condicionó muchos de los instrumentos que se utilizaron para integrar bien ese sistema. Por ejemplo, los exámenes o las entrevistas estaban hechas como si fueras a entrar, perdón que lo diga, a la empresa Bacardí, no a la administración pública. Teníamos uno que trabajó toda su vida en la Bacardí, que era un señor muy decente, pero que incluso desde el punto de vista valorativo, otro tenía una empresa exitosa que hacía pantalones de mezclilla. Esos eran los responsables de la instrumentación original de la ley. Nosotros nos teníamos que aguantar porque pues llegaron por arriba, no llegaron por mérito, llegaron porque eran amigos de alguien. Otro problema fue que se puso muchísimo empeño en una de las etapas del esquema, que era el ingreso, y se descuidaron otras, porque ya no les alcanzó el entusiasmo, ni la vida, ni el esfuerzo, ni el apoyo político para las otras etapas. Eso también condicionó en buena medida el resultado, que no fue tan bueno, porque solamente se preocuparon por el ingreso. Luego, efectivamente, empezó a perder interés y apoyo. Entonces ya tampoco había manera de recuperar el sistema, por eso se llamaba sistema, porque eran varias etapas, concluyendo incluso en un despido digno. Nunca se llegó ya a plantear eso. El esfuerzo estuvo básicamente puesto en el ingreso, y luego la utilización discrecional bárbara que se usó de un artículo de la ley que se había puesto ahí para que tú pudieras contratar a un especialista, súper especialista en algo. Esos súper especialistas acabaron siendo todos. O sea, en el gobierno de Enrique Peña entraron por artículo 34, yo tenía los datos antes bien, ahora no los tengo, pero entró muchísimos funcionarios para el artículo 34, entonces la excepción se volvió la norma. Eso le pegó durísimo, porque entonces, ¿dónde está la posibilidad de que ingresaras por mérito, crecieras profesionalmente? Si ya incumplías a la evaluación, también el tema de evaluación no prosperó. Eso es a nivel federal. Imagínate descendiendo hacia los estados y hacia los municipios. ¿Cuántos estados intentaron poner en marcha leyes similares, que además lo que hace también mucho los estados es replicar lo que se hace a nivel federal? No, los contextos son distintos. Se tendría que haber propuesto algo muy distinto para Aguascalientes. Nosotros fuimos a Quintana Roo. Se estaban haciendo exactamente los mismos exámenes, exactamente el mismo tipo de preguntas para los quintanarroenses, porque ellos tenían ahí condiciones muy distintas a las que había en la administración federal. Evidentemente, ¿qué creen que pasó con ese esfuerzo? Ya se fueron los impulsores, que eran egresados del CIDE, y ya se perdió un esfuerzo buenísimo que se venía haciendo, por ejemplo, ahí. Y a nivel municipal, aquí están los expertos. ¿Cómo profesionalizas si para competir electoralmente vas en bonche? ¿No? De diferentes partidos, enemigos acérrimos, pero pues se aguantan mientras pasa la elección. Entonces, lo menos importante ahí es pensar en profesionalizar. Más bien es aquí, yo estoy aquí sentadita y que no me quite. ¿No? En los cabildos lo vimos. No había un comportamiento
de interés colectivo, muy difícilmente. Entonces, piénsale en profesionalizar. Por eso dices, no sé si fuiste tú, nos abandonaron. Siempre ha estado en la mira la necesidad de fortalecer a las administraciones locales. ¿Desde cuándo? ¿Sabes lo que hizo la administración federal? Controlar. Lo que hizo es, entréguenme sus formularios de esto y esto. O sea, lo trajo a la administración estatal absolutamente constreñida por tanto control, pero no se preocuparon por profesionalizar, diciendo todo el tiempo, cosa que a mí me enfurece, que no había funcionarios locales buenos o capaces. A mí me enfurece eso, porque sí los hay. Lo que pasa es que les tienes que dar chance de que se desarrollen, de que hagan bien su trabajo, de que les des los apoyos necesarios, etc. Bueno, la ciudadanía, yo creo que sí ha jugado un papel importante en los procesos de cambio. Pregúntenles aquí a mis colegas que son ciudadanos primero que académicos, y yo misma, Enrique, Sergio, Ana, muchos de los que estamos aquí, David Gómez, etcétera, Toño Sánchez, fuimos ciudadanos que nos preocupamos e incidimos en la medida de nuestras posibilidades para que se hicieran cambios importantes. Transparencia es un caso paradigmático. La ley luego salió hecha porque también escucha a la ciudadanía, pero ¿qué ciudadanía? La ciudadanía informada, la que se interesa, la que lee, la que participa cívicamente, o sacas también provecho de esa participación y jalas la cobija para tu jacal. Eso también lo hacemos los ciudadanos. Entonces no es tampoco la moneda ideal, digamos, o no la podemos idealizar. Yo soy muy de querer siempre tener presente a los ciudadanos, que para empezar soy una de esas, ¿no? Y egoístamente. Pero no tampoco garantizas que esa participación sea de calidad. ¿Cuántos esfuerzos ha habido de Contraloría? ¿Cuántos? Los testigos, que también fue un recurso al que se acudió y que dieron relativamente buen resultado. Y resultaba que al final, ¿qué creen? Que es el papá del constructor, el testigo social. O sea, había intereses que limitaban un trabajo que tenía que ver con el comportamiento de una ciudadanía civilizada. Ya no digas instruida, pero que esté dispuesta también a aportar, pero no a controlar. Te dejo lo de la impunidad, profesor. Lo del triple paradigma de Jorge también, por favor. Está muy padre. Voy a tratar de ser muy, muy sintético, pero retomo. Es que la doctora Pardo ahorita expresó mucho mejor lo que estamos tratando de decir. No es que el mundo previo fuera perfecto, muy lejos de eso, muy lejos, ¿no? Pero teníamos un servicio profesional de carrera, digamos, una semilla, ¿no? Y teníamos un sistema de transparencia y ¿eran perfectos? ¿Funcionaban bien? ¿Dieron los resultados? No. Y nos pasamos la vida, ¿no?, criticando esos resultados. ¿Cuál es la diferencia? Que eso que había hoy no ha dejado de existir en forma, ¿no? El servicio profesional ahí sigue. La ley de transparencia ahí siguen. El Sistema Nacional Anticorrupción ahí sigue. ¿Qué pasó? Que dejaron de ser relevantes. Es más, no solo dejaron relevantes, sino que a nadie le importó más cumplir con esos mandatos normativos en esa lógica de que la ley ya no importa porque la puedes interpretar, eludir o modificar cada vez que se te pegue la gana en función de otras racionalidades, ¿no? Y yo creo, Jorge, que por ahí va. Es decir, lo que no alcanzamos, alguna vez bromeando, dije, el más neoliberal de los gobiernos neoliberales es este, ¿no? Porque lo que ha aplicado son todas las recetas neoliberales. Nada más que la lógica es distinta, porque digamos, la lógica neoliberal en la racionalidad buscaba la eficiencia y la eficacia de la administración. O sea, era llevar el paradigma económico al extremo, ¿no? Y tuvo muchos problemas, ¿no? Hoy la lógica es el clientelismo político, perdón, así directo, ¿no? Y para acabar, dos,
Sí, el país hubiera cambiado mucho si esos cambios constitucionales. Y te voy a decir por qué. Voy a tomar solo uno. Porque tú reconocías constitucionalmente que el ejército tenía el control de la seguridad pública. Y eso es un problema muy delicado y muy serio en un país. Tú no puedes darle a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad pública. Y podría dar una larga conferencia de por qué no. Es peligrosísimo, ¿sí? Porque es dejar a la fuerza sin control. Por eso. ¿Por qué hay impunidad? Pues porque no hay aparato de procuración e impartición de justicia. ¿Cuáles son las instituciones más desmanteladas? Y peor ahora que, igual, no es que defienda yo a la Policía Federal, pero era un esfuerzo más o menos razonado de tener una Policía Federal profesional, seria, capacitada, ¿sí? Se acabó. ¿Quién hace hoy esa función? Los militares. Y ya no quiero hablar de qué formación tienen los militares que los haría siquiera aproximarse a un modelo de seguridad pública bajo control civil, ¿no? Entonces, pues, los problemas que existían siguen existiendo. Y probablemente el efecto acumulado de todo esto, Jorge, pues es que estamos peor. O sea, no fuimos adelante, hay retrocesos importantes y va a costar mucho trabajo recomponer el camino. No porque lo de antes fuera perfecto, yo no defiendo, ¿no? Al doctor Merino y a mí no nos querían por ser criticones, ¿no? Pero pues ahora tenemos que seguirlo siendo. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, me disculpo con los compañeros que solicitaban la palabra y que ya no hubo tiempo. Nuevamente, muchas gracias, doctor Sergio, doctora María del Carmen, muchas gracias. Y gracias a todos por estar acá. Gracias.